una entrega más de Cápsula Legal, el programa jurídico informativo de la región por Tele Dajabón, Canal 26 de Montecristi y Dajabón, Cablevisión, YouTube y las diferentes plataformas que están transmitiendo su programa Cápsula Legal. Estamos siendo tendencia a nivel nacional y mucho más allá. En el día de hoy tenemos una invitada especial, otra hija distinguida de la ciudad de Dajabón, pasante del Ministerio Público, estuvo durante un largo tiempo como oficinista del Juzgado de la Instrucción de este Distrito Judicial de Dajabón actualmente. Se encuentra ejerciendo como abogada de la Oficina Nacional de la Defensa Pública en este Distrito Judicial de Dajabón. Un aplauso especial para la Oficina de Defensa Pública, en especial a su coordinadora, quien es la madrina, la hemos bautizado de su programa, porque fue quien dio inicio a Cápsula Legal. Con nosotros, Saori Guzmán. Sí, buenas tardes, amigos, televidentes. Agradecida por la invitación de la licenciada Giselle de León para su segmento. Nos sentimos mucho más que agradecidos, bendecidos por esta invitación. Vamos a continuar con la temática que hemos estado desarrollando en los últimos días. La pasada semana, la licenciada Gioconda Solís, abogada también de la Oficina de Defensa Pública, estuvo desarrollando las medidas de coerción, que es la etapa que abre la investigación en un proceso penal y a partir de ese momento de la imposición de medidas de coerción, pues lógicamente esa investigación, que tiene un plazo para el Ministerio Público concluirla, presentar acto conclusivo o no presentar acusación formalmente y archivar el proceso con otra o con otra solución a dicho proceso penal. Vamos a continuar entonces con la segunda etapa de ese proceso penal. Ya después de impuesta una medida de coerción, el Ministerio Público entiende durante la etapa de la investigación que reunió elementos de prueba para continuar con el proceso, presenta, valga la redundancia, acusación formalmente y llegamos a la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar, distinguida defensora? Bueno, la audiencia preliminar, o también llamada el juicio a las pruebas, es la audiencia donde se debaten la suficiencia de las pruebas, la legalidad de las pruebas, para así verificar el tribunal la suficiencia de las mismas, valga la redundancia, para enviar el expediente o no al tribunal de juicio. También en el desarrollo de la misma puede el tribunal examinar si existe una variación de la calificación jurídica primaria que el Tribunal de Atención Permanente al momento de imponer la medida de coerción tomó en cuenta, o además tomar en consideración una variación de la medida de coerción que ha sido ya impuesta por el Tribunal APO, es decir, el Tribunal de Atención Permanente de la jurisdicción que conoció dicha medida de coerción. Cuando hablamos en audiencia preliminar de la pertinencia de la prueba, legalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de elementos de prueba que tengan o cumplan con los requisitos establecidos por la normativa procesal penal. Es decir, como su nombre lo indica, que sean recogidos bajo la legalidad, es decir, que hayan entrado al proceso de manera correcta, como lo requiere el legislador. Respetando la normativa Que establece el Código Procesal Penal, o es decir, nuestro código que nos rige como país. El debido proceso, como le llamamos, la normativa procesal penal. Cada vez que se hable de debido proceso, de tutela judicial efectiva, estamos hablando de legalidad, como bien usted lo ha dicho, que se cumpla con, que sean recogidas estas pruebas de manera legal. Verificada que estas pruebas fueron recogidas de manera legal, entonces, ¿qué nos queda en la audiencia preliminar? Bueno, el Ministerio Público, al ya presentar acto conclusivo, entender que los elementos de prueba fueron recogidos de manera legal, presenta el mismo por ante el juzgado de la instrucción. El tribunal de la instrucción fija el conocimiento de la audiencia, convoca a las partes, requiere, en el caso de que el imputado esté privado de libertad, la presencia del mismo y notifica el acto conclusivo a la Defensoría Pública para que en un plazo de 45 días, si lo entiende, 15 días, si lo entiende del lugar, entonces el mismo o la defensa técnica del mismo haga uso de ese plazo. Dicho esto, entonces en el desarrollo de la audiencia preliminar, el Ministerio Público presenta su requerimiento formal, regularmente da lectura al mismo, presenta también los elementos de prueba con los que cuenta. Si tiene un elemento de prueba material, el tribunal observa el mismo, la defensa se acerca,
La Y parte querellante, si la hay. en el hipotético caso de que existiera una parte querellante también. Entonces, dicho esto, el Ministerio Público posterior a presentar sus elementos de prueba, el tribunal le da la oportunidad al imputado de referirse de acuerdo al escrito de acusación que ha presentado el Ministerio Público, si él mismo así lo entendiera del lugar. Si el imputado no desea declarar, entonces procede el Ministerio Público a concluir formalmente en cuanto a su requerimiento. Dicho esto, si existe una parte querellante también, tiene la misma modalidad, presentar sus elementos de prueba. Si tiene una acusación alternativa, presentarla en ese momento, o en el hipotético caso también concluir. Hábleme de la adhesión a la acusación del Ministerio Público. Bueno, la adhesión a la acusación del Ministerio Público, la víctima o parte querellante en ese caso, si tiene la misma... Que está de acuerdo con la acusación del si Ministerio está de acuerdo, Público. perdón, con la acusación del Ministerio Público, si su mismo interés es el del Ministerio Público y totalmente se adhiere a las conclusiones vertidas por el órgano acusador, o en el hipotético caso, si tiene una petición diferente, ya presenta un acto conclusivo diferido al del Ministerio Público. Entramos entonces a la parte de la defensa. La defensa técnica por su lado, entonces, una vez escuchadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las conclusiones del mismo, objeta cada uno de los elementos de prueba que entienda que no tengan o que no hayan sido incorporados al proceso de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal penal. En su defecto, si ya entonces ha objetado cada uno de ellos y verifica que no existe un elemento suficiente de prueba para poder fundamentar, corroborar la acusación que ha presentado el Ministerio Público, de su parte solicita lo que es un auto de no al lugar por la insuficiencia de las pruebas. También en el hipotético caso de que podría el tribunal verificar que existieran elementos de prueba suficientes y que al lugar haya dictar un auto de apertura a juicio, pero entiende que ha variado la calificación jurídica inicial que el Tribunal de Atención Permanente impuso, solicita su variación, toda vez de que existen ya elementos de prueba formales hacia el mismo, o también en caso de que haya variado la medida de coerción o la circunstancia tomada en consideración por el tribunal, entonces solicita su sustitución y o variación. Cuando usted se refería de manera puntual posterior a la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, indicaba que el tribunal invita al imputado a establecer su versión de los hechos, sus declaraciones, lo mismo prácticamente, dicho en otras palabras, y que si el imputado entiende que debe declarar, lo hace, o en su defecto guarda silencio. Hábleme de usted como jurista, ¿qué prefiere? ¿Que el imputado hable? ¿Que no hable? ¿Cuándo lo prefiere? Bueno, esto dependería de prácticamente de la estrategia de defensa que tendríamos para con él en el desarrollo de la audiencia. Regularmente en procesos míos, en la Defensoría Pública, existe la adopción, porque de mi maestra, mi mentora en esta jurisdicción de Dajabón, Yoconda Solís, desde que inicié en la Defensoría Pública he aprendido, he adquirido cientos de conocimientos en cuanto a ello. He aprendido que una de las bases puntuales para poder tener una brecha en cuanto a el derecho de defensa que vamos a ejercer de la parte imputada, es mejor no dejar que el imputado, hasta tanto tengamos claro cuál sería la estrategia de defensa que utilizaríamos, dejar que el imputado no declare. Si ya estamos claros de que ciertamente lo que él mismo va a establecer es en su beneficio por la estrategia que vamos a utilizar, entonces ahí sí dejamos que la parte imputada declare. De lo contrario, preferimos preservar dicho derecho. Somos de esa corriente también. Yo me inclino por esa corriente. A menos que ya de manera clara estemos realizando una defensa positiva, pues lógicamente el imputado tiene que asumir responsabilidad, estar de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, dada la defensa que se estaría realizando positiva, o sea, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, pues lógicamente la defensa siempre estaría de acuerdo con que el imputado declare. De contrario, en un proceso penal acusatorio, donde el Ministerio Público, la parte acusadora es quien tiene la responsabilidad absoluta de probar dicha acusación, entendemos que no es necesario que el imputado declare, porque hasta podría en un principio ser incriminatorio. Ciertamente es así, ciertamente hemos, tal como lo habíamos manifestado al momento de aclarar este punto, ciertamente depende de que
la parte imputada vaya a ejercer una defensa positiva o negativa, porque entonces si realizamos una defensa negativa no nos conviene que la parte imputada declare y que se sitúe específicamente en el lugar de los hechos, porque dañaría por completo la estrategia de defensa de la parte de la defensa técnica del mismo. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, incidente, fuera del incidente que podría presentar la parte de la defensa. Bueno, existen un montón de incidentes que la defensa técnica puede presentar al momento de ejercer su derecho. De ejercer sus derechos. Uno de ellos podría ser solicitando la nulidad del proceso. Solicitando la nulidad del proceso, que si, por ejemplo, ha existido una violación al debido proceso, valga la redundancia, tutela judicial efectiva, que es nuestra Constitución, entonces solicitamos la nulidad del mismo. Además, cuando se ha violentado un derecho fundamental a la parte imputada, esto también con la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley. Entonces lo haríamos de manera previa a que el Ministerio Público presente su acusación. Una vez terminado de dar las calidades, presentamos de manera formal el incidente al tribunal, entonces el tribunal ya posterior a la defensa técnica terminar daría la palabra al Ministerio Público para que se refiera al incidente presentado por la defensa técnica. Sí, excelente. Yo algunas veces preferimos presentarlo después que el Ministerio Público haya presentado la acusación. Regularmente, ciertamente, eso depende del abogado. Puede ser que como usted prefiera hacerlo así, a veces lo hacemos por economía procesal, a veces el tribunal no se aboca al conocimiento por completo de la solicitud misma, sino que presentamos un incidente y se pueden subsanar situaciones, entonces evitar que ya se haya escuchado la acusación del Ministerio Público, se estén enunciando la prueba y que posterior a eso entonces verifique la parte imputada que le hace falta la notificación de un documento al cual el Ministerio Público o la parte querellante ya se refirió y que el tribunal sí tiene conocimiento, no así la parte imputada. Exacto. Entonces, por economía procesal, la defensa pública en esta jurisdicción, hablamos desde nuestra experiencia, preferimos hacerlo previo a que el Ministerio Público presente su requerimiento. Exacto, pero las dos, en cualquier momento que se presente, son correctas, máxime cuando se trata de ilegalidades, que la misma normativa establece que pueden ser invocadas en cualquier estado del proceso. Inclusive, nos gustaría que abunde respecto sobre los arrestos ilegales, porque también muchas veces es posible que no hayan sido acogidos estas ilegalidades en la audiencia de medida de coerción o haga criterio de jueces de que aspectos relacionados con ilegalidades sean tema de fondo y ya el abogado vaya preparado para hacer esta solicitud en la audiencia preliminar. Bueno, regularmente en esta jurisdicción, por no decir que es imposible, casi siempre los arrestos que se presentan en la solicitud de medida de coerción vemos que cumplen con dichas exigencias. El Ministerio Público en sus actas de arresto por infracción flagrante o en caso de que sea la parte civil quien arreste al imputado al momento de presentarlo a la Policía Nacional y en su momento al presentarlo al Ministerio Público se cuida muy detalladamente de estas circunstancias, pero tuvimos una experiencia propia con hay casos excepcionales. Con un usuario donde él mismo fue arrestado de una manera que arbitraria y aparte de ser violentatoria a todos sus derechos fundamentales, tal como lo ha establecido la misma normativa procesal penal, la Constitución, su derecho en cuanto a la integridad física, porque fue golpeado, maltratado, exhibido, se le quitaron todas sus pertenencias, se vio hasta en un estado de desnudez, grabado y todo. Sentimos que fue tanto violentatorio al debido proceso, violentatorio a su integridad física, que presentamos al Tribunal de Atención Permanente en el momento oportuno al conocimiento. ¿Fue acogida? Sí, el Tribunal de Atención Permanente nos acogió dicha solicitud y al día de hoy este imputado se prescindió de medida de coerción por los fundamentos que estableció la defensa técnica. Fue tanta la violación al debido proceso y a su integridad misma, que al momento de presentar los presupuestos de arraigo, bastó para el tribunal las imágenes que fueron presentadas por la parte imputada. ¿Presentaron certificado médico? Presentamos el certificado médico, porque al momento de la parte imputada
automáticamente ser recibido por los miembros de la Policía Nacional. Por su estado de salud fue trasladado al hospital y residió en el hospital de esta jurisdicción de Dajabón por más de una semana, recibiendo tratamiento médico. Fue golpeado, saqueado, incluso le rompieron 2 dedos de la mano. No fue presentado testigo en esa audiencia. No presentamos testigos porque la misma clase civil que lo arrestó no estaba en condiciones de hacerlo y él se encontraba solo al momento de. Pero en este caso particularmente no fue necesario la presentación de testigos porque contábamos con el certificado por el médico legista de esta jurisdicción, el cual avalaba ciertamente la condición en la que se recibió y la condición en la que durante una semana él mismo se encontraba recibiendo medicación producto de los golpes que él mismo recibió al momento de ser arrestado. Golpes estos que fueron recibidos por la supuesta víctima, que recordamos que al momento de conocer la audiencia de solicitud de medida de coerción, fundamentábamos al tribunal que era la persona que debía de estar detenida en ese momento, porque fue él quien violentó todos los derechos de la parte imputada y fueron acogidos por parte de la juez en ese momento. Si no, en ese caso de manera especial, si no hubiese sido acogido por la juez que conoció la medida de coerción, estrategia a seguir durante la audiencia preliminar, que es el tema que estamos debatiendo en el día de hoy. Con relación a eso hubiésemos presentado nuevamente, entonces aquí utilizando el uso del plazo correspondiente a favor de la parte imputada, hubiésemos presentado el certificado médico que hace constar, tal como habíamos manifestado anteriormente, todos los golpes que recibió, que fueron productos del arresto ilegal que se cometió o se le realizó al mismo, y los golpes que produjeron todas esas lesiones fueron por parte de la víctima. Entonces hubiésemos presentado esto dentro de el escrito de objeciones a las pruebas del Ministerio Público y escrito también de conclusiones en cuanto a la misma acusación, para entonces fundamentarle al tribunal la violación al debido proceso, la violación a la integridad física de la parte imputada y derechos fundamentales que le asisten. Muy bien. Ya ha demostrado y se ha indicado anteriormente que durante la audiencia preliminar, en la sala de audiencia ya presentada la acusación del Ministerio Público, se ha indicado discurso de la parte querellante, discurso de la defensa, objetando lógicamente la acusación, objetando pruebas, conclusiones normalmente en la práctica, conclusiones del Ministerio Público, conclusiones de, o sea, en qué se basan las conclusiones del Ministerio Público que solicita parte querellante y la defensa, conclusiones formales. Bueno, conclusiones formales del Ministerio Público solicita que sea acogido en todas sus partes el requerimiento de acto conclusivo que ha presentado formalmente por ante el Tribunal de la Instrucción, que envíe en ese sentido por ante el Tribunal de Juicio por entender que los elementos de prueba que presentó en su escrito de acusación son suficientes y que mantenga la medida de coerción que fue impuesta en el Tribunal de Atención Permanente, o sea, en la etapa inicial del procedimiento. Por su parte, la parte querellante en ese sentido se adhiere al Ministerio Público, estableciendo que está completamente de acuerdo a las conclusiones vertidas por el Ministerio Público en cuanto a que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantenga la medida de coerción y que se envíe el expediente por ante el juzgado colegiado de este Distrito Judicial de Dajabón. Discurso de la defensa. De su lado, la defensa técnica entonces, luego de objetar todas y cada una de las pruebas del Ministerio Público, se refiere de manera formal al escrito de acusación, entendiendo que puede ser que los elementos de prueba que ha presentado el Ministerio Público no sean suficientes para fundamentar la acusación y en ese sentido solicita entonces un auto de no lugar a apertura a juicio. Podría también hacerlo así, solicitando de manera formal que sea variada la calificación jurídica, tomando en consideración de que no se subsume el tipo penal que el Ministerio Público ha establecido en las proposiciones fácticas, es decir, en su escrito de acusación al momento de acusar formalmente a nuestro asistido. Y también solicitaríamos la variación de la medida de coerción, tomando en consideración que podría ser que la medida impuesta sea por falta de arraigo, y para esta etapa entonces preliminar presentamos presupuestos de arraigo nuevos, suficientes, que sustentan y establecen al tribunal que las circunstancias que tomó el Tribunal de Atención Permanente al momento de imponer dicha medida de coerción han variado, por lo que no ha lugar a entonces mantener dicha medida de coerción consistente en prisión preventiva. Si se encontrara el imputado en libertad, porque ya durante
etapa de imposición de medida de coerción se le dictó otra diferente de la prisión preventiva. ¿Qué solicita la defensa? Bueno, la defensa técnica de su lado, ciertamente, como habíamos manifestado anteriormente, en primer término, nos basamos por verificar si existe suficiencia o no de los elementos de prueba. Si no existe suficiencia, entonces solicitaríamos también un auto de no lugar por la insuficiencia de los elementos de prueba para sustentar dicha acusación. En contrario a ello, entonces, en caso de que sí existieran elementos de prueba suficientes, solicitaríamos al tribunal verificando el expediente, si se dan las circunstancias, por ejemplo, de la calificación jurídica, entonces que sea enviado al tribunal que sea pertinente, porque podría en el hipotético caso ser enviado por ante el juzgado de primera instancia, a Cámara Penal unipersonal, por estar calificado con penas inferiores a los 5 años, pero todo esto va a depender de las piezas o del expediente que estaríamos apoderados para el conocimiento del tribunal. Y si el imputado llegó a esa audiencia preliminar con medida diferente de la prisión preventiva, con respecto a esta medida, ya usted estableció que si llega privado de libertad, lógicamente se va a solicitar la variación. Si llegó con otra medida diferente. Bueno, si llega con una medida diferente a la prisión preventiva, de su lado, estando en libertad de la defensa técnica, solicitaría que se mantenga dicha medida en caso de que sea en favor del mismo. Si vemos que la medida al cual se encuentra sujeta la parte imputada, entonces no genera ningún tipo de situación que se mantenga la misma, no nos opondríamos a la ratificación de la medida de coerción que pesa en contra de la parte imputada. Acuerdos, soluciones alternativas del proceso. Somos defensores de los acuerdos que vayan en favor de la parte imputada, ya que nuestro legislador en la normativa procesal penal nos ha dado la facultad de acercarnos al Ministerio Público y escuchar su posición para llegar a procedimiento penal abreviado. Tal como hemos manifestado anteriormente, la audiencia preliminar tiene varias salidas. El auto de apertura a juicio, como ya hemos manifestado, que es cuando existe la suficiencia de los elementos de prueba. El auto de no lugar, cuando los elementos de prueba no son suficientes para sustentar la acusación y el tribunal se pronuncia con un auto de no lugar. Pero en el caso de las soluciones alternativas de procedimiento es cuando existe una víctima física o una víctima que no es física, que está debidamente representada por el Ministerio Público y o órgano acusador, y entonces las partes, Ministerio Público, parte imputada, y en su representación el imputado mismo, llegamos a un acuerdo con relación a una solución alternativa de procedimiento. Esto es, valga la redundancia, cuando nos ponemos de acuerdo en cuanto a una pena para que el mismo cumpla. Que está sobre la palestra el tema de las soluciones alternativas. El mismo presidente de la Suprema ha hecho un llamado, la misma Procuradora General de la República, porque esto descongestiona el sistema, que tiene demasiado privado de libertades, congestiona el sistema carcelario y todo. Y ayuda al mismo tribunal, tiempo, recursos, porque no todos los procesos, incluso nosotros somos partidarios, no todos los procesos deben judicializarse. Pero si por alguna situación llegaron a la etapa intermedia, nosotros entendemos que en esa etapa mucho proceso debe darse una salida salomónica. Y eso que con la modificación de la ley 9725 del nuevo Código Procesal Penal, ahora podemos llegar o arribar con mayor facilidad a una solución alternativa de procedimiento una vez ya el Tribunal de Atención Permanente ha sido apoderado de la solicitud de medida de coerción, no como era anteriormente, que tenía que existir la etapa intermedia, esperar automáticamente la etapa intermedia, o sea, que operara un acto conclusivo. Ahora el legislador nos ha dado la facultad de que podemos acercarnos al Ministerio Público y observar, sentarnos, dialogar sobre una posible salida alternativa de procedimiento. Y es lo que en esta jurisdicción, directamente la coordinación del Ministerio Público, encabezada por la licenciada Ariana Licelo Morel, con la coordinación del Ministerio Público, es decir, la licenciada James Ciprián, procuradora de esta jurisdicción de Dajabón, han realizado varios diálogos para poder de manera salomónica tener varias salidas de procedimientos penal abreviados en beneficio de quienes de la parte imputada con relación a los procesos. Sí, muy importante, y me gustó llegamos a un acuerdo en un proceso donde el imputado nuestro había cometido los hechos, y llegamos a un acuerdo en la audiencia preliminar donde nuestro representado se le condenó a 11 años privativo de libertad.
yo le decía a las partes, en principio la parte creyente no quería hacer el acuerdo, y es una buena casuística para debatir, que yo misma le decía al abogado creyente, no cojan esos 11 años en esta etapa intermedia, que ustedes no saben si en un eventual juicio de fondo nosotros podemos lograr menos de los 11 años. Claro que sí. 11 años para una persona que ciertamente en un proceso acusada de homicidio cometió los hechos, pero con ciertas circunstancias que por tiempo en televisión es breve, no vamos a destacar, pero 11 años privado activo de libertad, cumpliéndolo de manera total, sin derecho a libertad condicional, y ganamos todo. El Ministerio Público se fue con una condena, la víctima entiende que se le hizo justicia, y nosotros como defensa, pues ya el imputado, que tenía 2 años cuando se llegó al acuerdo en la etapa intermedia, de los 11 le faltaban 9, pero no es lo mismo tener 11 seguros por un proceso que posiblemente en un juicio de fondo el tribunal le impusiera 20, que era pena máxima para el homicidio, pero aquí me voy con 11, pero entre 11 y 20, que yo no sé cómo el criterio que va, o las condiciones que un tribunal de juicio va a tomar en consideración, porque cada caso es único, cada caso, ningún caso es parecido a otro. Atención para la gente que no ve por las diferentes plataformas, porque queremos estar relacionados a un caso, que el homicidio de Juan igual que el homicidio. No, cada caso es único en su especie y es analizado en su conjunto. Entonces, en ese caso, el mismo padre de la víctima me escuchó cuando yo le dije de manera categórica al abogado querellante, no cojan los 11 años aquí, que posiblemente ustedes pidan 20 en un juicio de fondo, pero el tribunal a lo mejor con una declarándose culpable le pone 8 o 7, y la propia víctima dijo que sí, que quería el acuerdo. Entonces yo entiendo que ganamos todo. Sí, ciertamente es así. Los procedimientos penales abreviados le dan la facultad al mismo Ministerio Público por irse con una condena, a la víctima que se van conforme con la decisión que toma el tribunal, y a la parte imputada que sabe que dentro del rango de la pena se va con una pena superior a la mínima, a veces la mínima. Todo depende de las dichas circunstancias del proceso, porque tal como ha establecido la licenciada Giselle de León, todos los procesos tienen pequeñas particularidades. Puede que sea el mismo tipo penal aquí, en otras jurisdicciones algunos del país, elementos, pero siempre los procesos tienen ciertas situaciones que los hacen diferentes unos de otros. Y destacar sin salirnos del tema, por ejemplo, que a Juan lo condenaron a 20 años porque mató uno, y a Pedro lo condenaron a 10 por el mismo caso. Lo que pasa es que hay circunstancias, factores que son evaluadas en el proceso, que a uno le favorecen y a otro no. Claro. Por ejemplo, quizá la actitud de que condenaron a 20 fue una actitud agresiva, violenta, una actitud de irrespeto en el tribunal, que todo eso se toma en consideración, y la actitud de que condenaron a 10 por un caso que la gente lo ve similar en el tribunal, posiblemente fuera de una persona que su arrepentimiento llamó a la atención al tribunal, las circunstancias del caso. Nosotros hemos tenido un proceso donde se le toma en consideración, inclusive hablando de audiencia preliminar, durante muchos imputados que lleguen a la audiencia preliminar con prisión preventiva, los jueces de intrusión, que tienen son como más flexibles, tomando en consideración que el juez de la atención permanente, que a veces es el mismo juez que conoce la medida en algunos casos, que llega a la etapa intermedia, pero como los jueces están fijos en algunos tribunales, entonces estos jueces de la instrucción muchas veces verifican la actitud, el comportamiento de ese imputado, y por esa actitud que usted estuvo en ese proceso no le varía la medida de coerción. Claro que sí. Entonces, hemos tenido situaciones, Giselle, que la parte imputada ha mostrado una actitud altanera y respetuosa, y eso ha desfavorecido por completo la decisión del magistrado o de la magistrada. Entonces, en esta cápsula informativa queremos destacar ese punto, que para llamar la atención a la sociedad, que es por eso que muchas veces, pero que una persona que se condenó a 15 por el mismo hecho, pero otro se condenó a 10, otro a 8, pero también eso influye su grado de respeto, su actitud, claro que porque sí. En principio los procesos penales están llamados no como una venganza, sino como algo que usted cometió, una falta, un delito, un crimen. Usted debe reparar ese daño, usted debe la sociedad, usted debe resarcirlo, y usted debe llegar a la sociedad acto para reintegrarse a ella, donde esa falta que usted cometió sea corregida y usted no la vuelva a cometer. Entonces, continuando con el tema, ya hablamos de
de las soluciones alternativas que han venido a descongestionar el proceso. Los penalistas creemos en esta medida y estamos totalmente de acuerdo con ella. ¿Qué más nos faltaría sobre la audiencia preliminar? Bueno, el punto que no hemos tratado es la parte donde el Ministerio Público, cuando el imputado o la parte imputada, por así decirlo, se ha sustraído de su proceso, y el Ministerio Público como órgano acusador, al momento del tribunal establecerte que ciertamente ha sido citado 1, 2 veces, solicita formalmente que se decrete o se le dicte la rebeldía. Regularmente, para el pueblo que nos escucha, para la comunidad auditiva, televidente, la rebeldía no es más que cuando tú te sustraes del proceso y el Ministerio Público, a través del juez de la instrucción, con esa decisión, tiene una orden de arresto para arrestarte. Entonces, esta es una salida también que tiene la audiencia preliminar, porque hasta tanto el Ministerio Público dé cumplimiento con esa orden de arresto y presentación por ante el Tribunal de la Instrucción, el tribunal se encuentra con un proceso que está en el limbo, como comúnmente le decimos, porque está sobreseído. Se queda en un estado donde ni se conoce la audiencia, ni va colegiado, ni sale con un auto de no al lugar, ni tampoco con una solución alternativa de procedimiento, sino que se mantiene en un estado de sobreseimiento, engavetado, recesado, hasta tanto el Ministerio Público le pueda dar cumplimiento a la orden de arresto que dictó el Tribunal de la Instrucción. O sea, si usted está citado por un tribunal, comparezca. Claro que sí. Hacemos un llamado a toda la comunidad televidente de que ciertamente, si usted recibe una citación, en su deber está el comparecer por ante el tribunal. Tribunal de Atención Permanente, Tribunal de Juzgado de Instrucción, Tribunal Colegiado, Unipersonal, cualquier tribunal, Fiscalía también debe de comparecer. Si comparece con su abogado, mucho mejor. Claro que sí. Pero en principio de la cara a usted, porque el abogado no es parte del proceso. Comparezca usted ante ese tribunal, porque si le dictara en rebeldía, y es una orden de arresto, la rebeldía. Claro que sí. Inclusive, mucha orden de rebeldía traen consigo su publicación de los datos en periódicos de circulación nacional. Se le puede enviar esta orden a los organismos de salida del país, los puntos fronterizos. Ciertamente, en cuanto a eso, hemos tenido una situación recientemente. Observamos en esta jurisdicción una persona que por una orden de arresto por rebeldía había intentado salir del país y automáticamente tiene una orden de arresto en el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Dajabón, y automáticamente esa persona fue detenida y trasladada a esta jurisdicción para entonces ser procesado. Si usted tiene una orden de arresto, si ha sido requerido, preséntese por ante las organizaciones, es decir, por ante la Fiscalía o en su defecto la Policía Nacional, para resolver su conflicto con la ley. Entendemos que es un llamado que hacemos en cuanto también a la masa joven, que a veces por su desconocimiento, inobservancia del asunto, le dan dejadez, yo lo voy a dejar ahí, eso se cae solo, pues no hay problema, o el comúnmente llamado o escuchado, si me citan a las 3 veces ya no sé nada, eso se cae. Si usted lo citan, preséntese por ante el tribunal, la Fiscalía o el organismo que lo citare. Eso no es lo que dice la ley de las 3 veces. Al contrario, explíquenos, porque es parte de la audiencia preliminar y es algo que también solicita la extinción de la acción penal, y si es el imputado, que cae dentro de lo que estamos hablando, que ha solicitado todos esos aplazamientos que no se toma en consideración. No se toma en consideración porque ha sido causa ¿Qué es la extinción de la acción penal? Bueno, la extinción de la acción penal es cuando ya, como su nombre lo indica, se cierra, se extingue por completo el proceso penal. ¿Que puede ser solicitada en la audiencia preliminar? Claro. ¿Cuáles condiciones en la audiencia preliminar? ¿Por qué yo en la audiencia preliminar? Puede hacerla en audiencia preliminar cuando, por ejemplo, se hayan dado casos de los que ha establecido la normativa, pero estos no son cuando la parte imputada ha solicitado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 aplazamientos. La extensión se puede solicitar cuando el Ministerio Público, por X o Y razón, por quizás no contar con un elemento de prueba, ha solicitado insistentemente un aplazamiento. Al ya cumplir el plazo establecido por la normativa, entonces la parte imputada, a través de su abogado, solicita la extinción de la acción penal. Si yo estoy en privada de libertad o privado de libertad y me trasladaron a La Victoria
pero no me trasladan por recursos, porque por situaciones que se dan en el sistema carcelario de la República Dominicana, y mi proceso tiene 5 años, y a los 5 años decidieron trasladarme al juzgado de la instrucción de Dajabón o de cualquier jurisdicción del país, porque tenemos la misma normativa. Me trasladaron a los 5 años al juzgado de la instrucción, que se han dado caso, porque quizás los abogados, que son muchos que ven el proceso, saben de lo que estamos hablando, pero la sociedad posiblemente diga 5 años en un juzgado de la instrucción. Hemos tenido cantidad de procesos en esas condiciones. A los 5 años me trasladaron, por fin llegué, y está la audiencia en condiciones de conocerse la audiencia preliminar. En ese momento, mi abogado, ¿qué es lo que va a solicitar? La extinción de la acción penal. ¿Y qué va a verificar el tribunal? Que ciertamente el tribunal está apoderado de dicha solicitud de acusación o en su defecto de la solicitud que fuera, y que ha obtenido el plazo máximo establecido por la normativa procesal penal, que no ha sido culpa del imputado de que no lo hayan trasladado, pero que al no ser él el culpable de esos aplazamientos o de esas situaciones, él mismo debe ser favorecido con la extinción de la acción penal. ¿Y su defensa no fue de lo que estuvo solicitando aplazamiento? No fue en ningún momento que los aplazamientos, tal como hemos manifestado, fueron por culpa de la defensa o por culpa de la parte imputada misma. De poca importancia es que los aplazamientos hayan sido porque no había combustible para trasladarlo, porque la camioneta estaba quizás trasladando a otra jurisdicción, pero no fue culpa en ningún momento de la parte imputada. La parte imputada siempre estuvo dispuesta a que lo trasladaran para el conocimiento de que el tribunal no cita a la víctima. De que el tribunal no citara a la víctima, de que no llegara quizás el Ministerio Público, o que el Ministerio Público que estuviera presente ese día estaba inhibido con relación del proceso. Fueron situaciones que ciertamente la parte imputada no las provocó, y no puede ser desfavorecido de esas situaciones, muy por el contrario, debe ser el mismo favorecido, porque ciertamente todo plazo penal tiene proceso penal, tiene un plazo establecido para el cumplimiento o duración del mismo. Pero si es que yo tengo 2 años en libertad, y como han ocurrido, yo sé que usted conoce, tiene bastante experiencia en eso, estaba en el juzgado de la instrucción, manejando los procesos de manera administrativa. Mi proceso, como yo estoy en libertad, me dieron 6 meses con otra medida diferente, la prisión preventiva. El Ministerio Público presentó acusación al año. La defensa, lógicamente, como estoy en libertad, no se preocupó, no indagó. Indagó, Ministerio Público, estoy en libertad. Yo tampoco, el Ministerio Público presentó la acusación al año. En aplazamiento, que ellos no me citaban, yo no vine, me dieron una oportunidad, y así fue pasando el tiempo, pero todos los aplazamientos fueron por parte de directamente parte imputada. Eso no te puede favorecer a ti. Tiene 5 años de proceso, pero no se me va a coger la extinción de la No se va a coger la extinción o ese incidente presentado por la defensa técnica, porque ha sido usted el culpable o ha sido usted la persona que ha solicitado dichos aplazamientos. Quizás porque no estuvo presente el día de la audiencia y lo citaron, porque usted después dijo que cambió de abogado, porque en la próxima le dictaron rebeldía, el levantamiento de la rebeldía, posterior a eso nuevamente cambié de abogado, me mudé del domicilio. Quizás todos los aplazamientos han sido directamente por la parte imputada, entonces esto no puede favorecer a la parte imputada. Si hay 20 aplazamientos y de los 20 hay 5 míos por culpa del imputado, circunstancia atribuible al imputado, y 15 atribuibles al Ministerio Público, al tribunal. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso dependería ciertamente del estatus donde esté el imputado. Si el imputado se encuentra en libertad o privado de libertad, examinaríamos qué podríamos solicitar. Porque también en sus defectos, si esos 5 aplazamientos fueron situaciones que estaban o que eran necesarias para la parte imputada, como el poder tomar conocimiento del expediente. No me han notificado, yo soy defensa. No le han notificado a la parte imputada. Es un derecho. La parte imputada va a presentar un escrito formal porque se le notificó hace 1, 2, 3 días para darle cumplimiento al plazo. Han sido situaciones que sí eran necesarias por la parte imputada. Entonces entendemos que al tener los 15 otros aplazamientos que fueron por situaciones que nada tienen que ver con la parte imputada, sí podría, si ciertamente cumple con el plazo establecido por la normativa procesal penal, entonces solicitarse la extinción del proceso penal. Nuestra querida invitada, ¿qué nos queda de la audiencia preliminar? Bueno, entendemos que ya hemos tratado todas las situaciones que se dan en el debate o en el desarrollo de la audiencia preliminar. Nos fuimos para juicio de fondo. Hasta entramos a juicio de fondo, y entendemos que este ha sido un segmento muy nutritivo, más que agradecida por
la invitación distinguida Giselle de León. Ya hacemos un llamado a toda la comunidad que se da cita a través de nuestro canal de YouTube, porque ya es nuestro, ya yo soy parte de esta familia, a través de la televisión, asimismo del radio, que sintonicen ciertamente esta comunidad jurídica, porque cada semana con la distinguida Giselle de León se pueden adquirir conocimientos nuevos, refrescar los mismos y mantenernos a la vanguardia de la información con el derecho penal. Somos tendencia ya a nivel nacional. Cápsula legal a través del canal 26 de Montecristi Dajabón Cablevisión, plataforma de YouTube y otras que transmiten nuestra cápsula legal, el programa jurídico informativo de la frontera y mucho más allá. Una entrega más de cápsula legal. Hasta una próxima entrega.